Octavio Paz afirmó respecto del pintor Alberto Gironella, recién fallecido en el mes de agosto, que piensa, siente y habla en líneas, colores y formas. Es posible extender esa descripción al hombre del siglo XX. En el siglo de la imagen veo, luego existo. Con la fotografía, con el cine, con la televisión, con la imagen digital, el hombre del siglo XX adquiere una nueva manera de mirar y por lo tanto de pensar y de sentir. La imagen modifica la cultura, la información y el ocio. Es una nueva estética para un nuevo siglo. Veamos algo tan ordinario como una fotocopiadora. Casi nunca reparamos en la complejidad involucrada en el desarrollo técnico de este aparato. Sin embargo, el inventor norteamericano Chester Carlson patentó la idea en 1937. Un cuarto de siglo después vendió sus diseños a una empresa que se llamaría Xerox. El uso de la máquina se volvió tan generalizado que la marca registrada se convirtió en sustantivo. Sácale una Xerox. Y se creó una de las compañías más grandes de los Estados Unidos. La fotografía era un asunto bien establecido a comienzos del siglo XX. Sin embargo, lo era para apenas unos cuantos. Las cámaras voluminosas y pesadas, las imágenes se imprimen en placas de vidrio o papeles especiales, y los químicos del proceso son peligrosos y nocivos. A comienzos del siglo XX, un hombre llamado George Eastman inventa la película flexible en rollo. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto, decía. Por supuesto, Eastman vendía la película, cobraba por el revelado y la impresión y facilitaba por una módica cantidad la cámara fotográfica. Así nace la compañía Kodak. La hija de Edwin Land no encontraba en la impaciencia de sus 10 años modo de aguardar a que la película regresara de la tienda transformada en fotografías. Las quería justo en el momento en que las tomaba. El señor Land, físico de profesión y buen papá, se dio a la tarea de inventar un sistema de fotografía instantánea. Una nueva cámara con fuelle, con rodillos para oprimir los químicos del revelado, una película más sensible, un empaque resistente y sin mayores complicaciones para su empleo. Aquel sistema se llamó Polaroid. La fotografía es a la vez un oficio, un empleo, una artesanía, y cuando colaboran la fortuna y el talento, un arte. Pero es ante todo un documento, un testimonio. Las fotografías no se borran, o por lo menos no a la misma velocidad con la que se desvanecen los recuerdos y la memoria de los hombres. La fotografía nos impide olvidar que a mediados de este siglo de las maravillas, el hombre descendió a las profundidades del infierno en la Alemania nazi. La documentación existe. Con método alemán y con crueldad teutona, los nazis registraron una a una la suma de sus atrocidades. Un niño levanta las manos e implora, no disparen. El rostro agónico de una niña violada tumultuariamente por una horda alemana. Un anciano humillado por su condición de judío. El orden, el fuego, las antorchas, la masa reglamentada y regimentada en las manifestaciones hitlerianas de Nuremberg. La prohibición a los judíos para utilizar los bancos en los parques. La destrucción de comercios, de libros, de sinagogas. Las estrellas amarillas como pasaporte de la condena y el destierro. Y más tarde, el exterminio. El método alemán de la aniquilación en los campos de concentración. Las dentaduras apiladas, los montones de zapatos, los pajares de cabellos, los amasijos de huesos y los hornos crematorios. La fotografía nos permite recordar y no olvidar. En el siglo de las maravillas, la fotografía nos ilustra la vida de un país que fue heroico y fue de epopeya. Un México oído que solo se conserva en las imágenes vibrantes de fotógrafos como Casasola, como Guillermo Kahlo y Lola Álvarez Bravo. Y en el siglo de las maravillas, el milagro del piropo. La foto es de Nacho López. La bella transita por una banqueta ante la admiración y la picardía de los transeúntes, todos ellos hombres. Los consagrados en el ánimo del público
en imágenes poco conocidas. Pedro Infante y el otro Pedro, Pedro Armendáriz, Mario Moreno, Germán Valdés, María Félix, Dolores del Río. Mando y Temple con Manolo Martínez, pero antes, el más grande dicen que fue Lorenzo Garza. Agustín Lara, en Momento de Descanso, y en otro, de creación sublime. La fotografía ilustra el implacable paso del tiempo y sus estragos en la condición física. Rufino Tamayo joven y ya entrado en años. Octavio Paz y don Octavio Paz, premio Nobel. Las revoluciones han tenido generalmente los fotógrafos que se merecen y que son casi siempre extraordinarios. Una foto anónima de mi general Francisco Villa a todo galope en brioso corcel. Obsérvese que el centauro del norte sujeta las riendas de la bestia con la mano derecha a contrapelo de las reglas de la equitación. Una soldadera, compañera itinerante de su Juan Soldado. El rebozo describe un arco perfecto de singular belleza. Robert Capa es uno de los grandes fotoreporteros del siglo XX. Capta aquí el instante en que un miliciano español de la República es atravesado por una bala de los fascistas. El hombre se desploma, ha soltado el fusil pero no termina de caer. Obsérvese que el fotógrafo está ubicado entre el tirador y su víctima. Esa bala le pudo haber tocado al reportero. Alberto Fernández, mejor conocido como Alberto Korda, toma una de las fotografías más reproducidas del siglo XX. Un ícono para los jóvenes del mundo en todo tiempo y lugar, Ernesto Guevara, el Che. Otro ícono de fin de milenio, el pasamontañas del subcomandante Marcos. Debajo de la máscara el rostro de Rafael Sebastián Guillén Vicente. Henri Cartier-Bresson o la fotografía a la altura del arte. El fotógrafo francés ha elevado la fotografía a un plano de trascendencia, belleza y meditación. Una vista del Sena, en la que el objeto del retrato no es el paisaje, sino el aire, la atmósfera misma, un aire denso, casi una materia, corpóreo. Una escena cotidiana en un café cualquiera, sillas y mesas en una composición de Joan Miró, o quizá de Magritte, el hombre del bombín. Una escena en el muro de Berlín, juegos infantiles ajenos a la tragedia. Como ajenos están los transeúntes frente al cadáver de un hombre que se ha volado los sesos. Y el tiempo apremia. Tiempos idos en el México de los 60, cursilería sublime en Palacio Nacional, ceremonia de la independencia, caballeros de etiqueta, damas de largo y estolas de piel. La cultura de la celebridad, la exaltación de la fama como preocupación estética define en buena parte ciertos afanes de la fotografía de los últimos años del siglo de las maravillas. En el trabajo de Annie Leibovitz destacan aquellos que son importantes o infames, pero siempre conocidos. John Lennon, Louis Armstrong, Tennessee Williams, Mick Jagger, Schwarzenegger desnudo, Bob Dylan regando el jardín, Mohamed Ali, Pelé sin zapatos, Michael Jackson y el espíritu del Dalai Lama. A principios de siglo, la primera función de cine en el Nickelodeon contó con 2 espectadores. Este año tan solo en México, 3 millones de personas han visto Sexo, Pudor y Lágrimas.